Muy buenos días, soy la profesora Valeria Beneventano y nos encontramos hoy en el espacio de Práctica Profesional 2, en el año 2021. Quiero darle las bienvenidas, augurarle un muy buen año, éxitos en esta profesión y contarles que vamos a estar junto con mis colegas para evacuar, si es posible, todas las consultas, todas las dudas que ustedes tengan sobre esta materia, que es la Práctica Profesional 2, en donde vamos a primero rever los temas del primer año de la práctica y en segundo lugar recorrer todos los estudios que se realizan para estudiar radiológicamente el tubo digestivo, por ejemplo, el aparato urinario, el aparato genital, estudiar el tórax. Vamos a trabajar mucho con lo que son los medios de contrastes. Entonces, muy buen año, bienvenida a esta Práctica Profesional 2 y hoy vamos a empezar nuestro año con la evolución de la radiología. Bien, la radiografía se estableció como un examen complementario esencial para la práctica de servicios de salud, más para permitir la evaluación de fracturas óseas, del tejido pulmonar, de las dimensiones cardíacas, de las paredes intestinales y de muchas otras estructuras del cuerpo humano. El progreso empezó en el siglo XIX. Los rayos X, esto ya lo tienen visto desde el año pasado, pero lo volvemos a rever, es como el Padre Nuestro para nosotros. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen, en Alemania, que realizó la primera imagen radiográfica de la historia, el rayos X de la mano derecha de su esposa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta primera radiografía? Después lo hablamos. Desde entonces, la radiografía evolucionó mucho y hoy es capaz de generar imágenes cada vez más nítidas con la emisión de una cantidad mucho menor de radiación y una exposición más corta, principalmente con la radiología digital. Entonces podemos hablar de la evolución de la radiología. Comenzamos allá hace tiempo con la radiología convencional, luego conocimos la radiología digital indirecta y después la actual, que es la radiología digital directa. Vamos a hablar primero de la radiología convencional, sus ventajas y desventajas. La radiografía convencional utiliza la emisión de fotones de radiación, en el caso de los rayos X, y de su interacción con las materias del organismo humano para generar imágenes. Los rayos X emitidos son parcialmente absorbidos por el organismo, pero en algunos consiguen atravesar la materia chocándose contra el film radiográfico. En ese momento, sensibiliza las sales de plata allí contenidos y los quema. Como cada estructura del cuerpo humano, sea tejido adiposo, músculos, huesos, tejido pulmonar, etc., absorbe una cantidad diferente de radiación. El film se quema de acuerdo con ese estándar. De esa forma se genera una imagen sobrepuesta de todas las estructuras atravesadas por los rayos en el camino. En el caso de la radiografía convencional,
Para que la imagen sea visible es necesario revelar el film y que se generen representaciones en tonos de grises. En esa paleta, los tonos más próximos al blanco representan materiales densos que absorbieran toda la radiación e impidieron que el film quemase. Los tonos más oscuros indican que la mayoría de los rayos X consiguió atravesar a la estructura y quemar el film, representando las estructuras menos densas. Hablamos de ventajas y desventajas. Por ser una tecnología muy bien establecida, la radiografía convencional puede realizarse con aparatos más económicos y simples, sin la necesidad de conocimiento especializado para el proceso. Basta posicionar bien el film y al paciente con la emisión de rayos X en la cantidad correcta en el tiempo predeterminado. Por esta razón, pequeños centros de salud o de imagen ya consiguen realizar el examen, aumentando el acceso de la población al servicio, obviamente. ¿Cuáles son las desventajas de esta radiografía? Por ser una tecnología reciente, demanda una inversión mayor en términos de aparatos y de actualización de técnicos que deben estar listos para trabajar con el procesamiento de la imagen en la computadora. Estas son las desventajas de la radiografía convencional que nos llevan a querer adquirir la radiografía digital. Cuando hablamos de radiología digital indirecta, la radiología digital se basa en los mismos principios de emisión de rayos X y de su interacción con el organismo humano. La diferencia es cómo atraviesan estos rayos en la materia y cómo serán capturados y procesados de modo a generar imagen. En este caso no hay necesidad de uso de placas de film o del proceso de revelación. En la radiografía digital indirecta, los rayos son capturados por una placa de fósforo que necesita ser escaneada para que sea transmitida la imagen a los más diversos locales de la misma forma que la radiología directa. En la radiología directa, los rayos X son capturados por una placa de circuitos sensibles a la radiación que genera una imagen digital y la envía al computador en la forma de señales eléctricos. La imagen se procesa y llega a los profesionales de salud. Pueden ser almacenadas o impresas. Ahora vamos a ver un video de todo esto que fuimos hablando. Pero antes les voy a contar cuáles son las principales ventajas de la radiografía digital. Superior en relación a la nitidez, al contraste, a los detalles y a la diferenciación de las densidades. La imagen generada por el sistema digital exige una exposición menos rigurosa a la radiación que la radiografía convencional. Eso ya reduce los riesgos del examen para el paciente y deja el ambiente de trabajo más seguro para el técnico. Además, como la imagen se genera inmediatamente en el computador, puede ir rápidamente para el médico radiólogo. Este profesional pronto emite el informe médico para un especialista remoto o para el médico responsable del paciente dentro de la institución, que puede dar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Entonces, dando más agilidad y eficiencia a todo el proceso de cuidado del paciente. Entonces, vimos cómo empezamos a
a ver la evolución de la radiología. Primero vimos qué eran los rayos X, qué era una radiografía, cómo nacen los rayos X, cómo evoluciona y pasamos a la radiografía convencional, después la radiología digital indirecta y luego la radiología digital directa. Este video sintetiza o resume todo esto que acabamos de decir. Hola, mi nombre es Luis Rodríguez y yo les vengo a hablar sobre la imagen analógica en radiología. Pero antes vamos a hablar algo de historia. El 8 de noviembre de 1895, Sir Conrad Röntgen hizo la primera radiografía en la mano de su esposa. Esta exposición duró aproximadamente unos 15 minutos y fue la primera radiografía del mundo. Hasta nuestros días hemos avanzado tanto que tenemos estos equipos tecnológicos y diferentes tipos de formas de tomar y usar los rayos X. Este es un tubo de rayos X. El mismo consta de muchas partes, las cuales vamos a pasar a explicar. El tubo de rayos X consta de muchas partes. Este es una ampolla al vacío formada de vidrio, el cual es muy resistente al calor, donde una energía negativa entra aquí al cátodo, el cual va a utilizar cualquiera de los dos filamentos que tiene. En este caso tenemos uno grueso y uno fino, el cual define la cantidad de electrones que van a atravesar a través del espacio y van a pegar entonces en lo que es el ánodo. El mismo tiene un ánodo el cual en sus inicios era fijo, pero descubrieron que la energía golpeaba un solo punto, haciendo un desgaste considerable del mismo y reduciendo el tiempo de vida del tubo. En la actualidad se usan ánodos giratorios, el cual gira a una alta velocidad, haciendo que el ánodo tenga un mayor tiempo de vida. Este consta también de una bobina, el cual le da la propiedad giratoria al ánodo. Podemos decir que es una energía negativa que se pasa por el filamento y estrella electrones o frena electrones en este ánodo, haciendo que salga un 1% de rayos X y el resto de la energía en un 99% de calor. Estos tubos están compuestos por carcasas especiales, los cuales también utilizan diferentes tipos de refrigerantes para hacer que este calor no dañe el mismo. Formación de la imagen. La radiación que logra penetrar al paciente llega a la película radiográfica y deposita la energía en la emulsión por interacción fotoeléctrica principalmente, que reacciona con los átomos de aduro de plata. Esta energía deposita un patrón representativo de la parte anatómica que se está radiografiando o que se ha expuesto a estos rayos. Posteriormente se crea lo que se llama imagen latente, que corresponde al cambio invisible que se ha inducido en los cristales de haluro de plata, donde mediante procesos químicos adecuados se transforman en una imagen manifiesta. En esta oportunidad hemos querido simular lo que es el cuarto oscuro. Es este cuarto que contaba con iluminación especial para la hora del revelado, ya que el mismo hacía que las películas no se velaran. A continuación voy a explicarle de manera básica y como forma ilustrativa cómo era esto del revelado. Por ser una técnica en la que se utilizan químicos, siempre había que tener el cuidado, como guantes, así como también mascarillas y delantales. El primer paso era pasar la película con una pinza en el revelador por 5 minutos.
Después del revelado se pasó por ácido acético para eliminar los restos de compuestos químicos y pasamos a la fijación. Luego de la fijación se hace un lavado con agua. Luego de esto la película se deja secar por alrededor de 1 hora. Hola, mi nombre es Jacqueline Rodríguez y les voy a hablar sobre la digitalización de radiología computada OCR, que básicamente consiste en que los rayos X salgan de una fuente, atraviesen el paciente y lleguen a un receptor que formará una imagen latente. La misma debe ser procesada en un conversor analógico digital o ADC. Desde la fuente de rayos X para llegar a la imagen final, el lector digital OCR tiene un elemento de captura que contiene una capa anterior y una posterior, y entre medios tenemos lo que es un soporte de imagen, que en este caso sería la lámina de fósforo fotoestimulable. También tenemos lo que es el elemento de acoplamiento y recogida, pero este solamente sucede en el ADC o conversor analógico digital. En cuanto a los elementos de acoplamiento y recogida que suceden dentro del conversor analógico digital, en donde se extrae la película del chasis y la coloca en un sistema de rodillo, el cual es barrido por un láser que estimula el fósforo para que emita la energía acumulada en forma de fotones de luz visible, y una guía de luz captura los fotones luminosos emitidos y son transformados por un fotomultiplicador en señal eléctrica de amplitud proporcional al número de fotones capturados. La amplitud de estas señales se mide y genera un valor numérico. En cuanto a las formas características, existe una gran diferencia entre la radiología análoga y la radiología computada. Básicamente, en la radiología computada, el rango lineal es un poco más amplio, y esto ayuda a que la técnica no sea tan exigente a la hora de tomar la imagen. Y en la radiología análoga, el rango lineal es un poco más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que la técnica va a ser un poco más exigente a la hora de tomar la imagen, y se necesitaría ya sea un especímetro para que sea la técnica exacta y la imagen salga correcta. El histograma es una representación gráfica de la escala de grises en una imagen radiológica digital. A diferencia de la radiología digital, la radiología computada no cuenta con cámaras de ionización. ¿Qué son estas cámaras? Básicamente son aquellas que captan la radiación y cortan la exposición para que el paciente no sea sobreexpuesto y la imagen salga con más calidad. Mi nombre es Juan Rodríguez y voy a hablar el día de hoy sobre la formación de la imagen digital. Antes de hablar de la formación de cualquier imagen digital, es necesario conocer cómo se forman los rayos X, ¿verdad? Partiendo desde el tubo de rayos X, la radiación producida o la cantidad de fotones producidos no van a llegar a la misma cantidad al detector de la imagen, debido a que parte de la radiación se pierde en la colimación, otra parte de la radiación se pierde por radiación difusa debido a la magnitud o las dimensiones del elemento a radiografiar. Otra parte de la radiación va a ser absorbida por los tejidos, y la radiación restante que atraviesa el tejido es la que va a llegar al elemento detector.
la radiación que llega al detector más tarde será transformada en una imagen visible. Esta radiación llegará con distintas intensidades, lo que dependerá del tipo de tejido que atraviese, y serán captadas por el sistema receptor de imagen que formará la imagen latente. Si los fotones atraviesan hueso, llegarán con poca intensidad. Si atraviesan tejido blando, llegarán con más intensidad. Y si atraviesan aire, llegarán con la mayor intensidad posible. Este sistema de receptor de imagen, si hablamos de sistema digital, está formado por una base o emulsión, luego unos cristales de fósforo fotoestimulables que en algunos casos tienen formas de pines o agujas, los cuales sirven como elemento de captura y acoplamiento. Y por último se encuentra la matriz de píxeles, que funciona como un elemento. Bien, hasta ahí llegamos entonces. Vimos la evolución de la radiografía y cómo se produce la imagen radiográfica, la imagen de la radiografía digital. Nos estamos encontrando para las consultas en los foros y en las clases de Google Meet. Muchas gracias y a su disposición para lo que necesiten.